Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Pendientes nos dejábamos, Samuel, Edison International, Vinci e Indra. Edison era para entrar, Vinci no. Edison era comprada. Si podía tener, si puede subir su primer soporte en 69.40 y con su proyección supera los 73, Vinci si era para entrar, Indra para mantener. Eso es. Sí, bueno, pues vamos con lo primero de todo, con Edison, ¿no? A mí lo que me resulta un poco, digamos, lo que me resulta interesante de Edison en este momento es que lleva en una zona de lateralización pues prácticamente desde principios de 2022, ¿no? Entre la zona de los 58-59 dólares y la zona de los 73-74 dólares. Teniendo en cuenta esta perspectiva, ¿no? Donde siempre vemos constantemente cómo la zona de los 58-59 dólares es una zona donde existe siempre un fuerte rebote alcista, estamos ahora mismo en la zona de los 67,70, ¿no? La zona de los 60. Un cierto rebote alcista. Quizás para entrar ahora mismo en este momento, yo la verdad que no lo veo, ¿no? No creo que sea un buen momento y quizás habría que esperar a zonas de los 61 dólares, 61 o 62 dólares, que es donde pues tenemos una zona de soporte un poco más consolidada, respaldada también por la directriz alcista que mantiene el título, y una zona donde ahí siempre pues ha demostrado el título que tiene cierta fortaleza, ¿no? Cada vez que llega a esos entornos de los 60 dólares, pues es una zona donde siempre ha habido ese rebote alcista, ¿no? Por tanto, ahora mismo la situación técnica que tenemos es que estamos en mitad de la nada, ¿no? Estamos en justamente importante que hay en la zona de los 73-74 y la zona de los 58-59 dólares, ¿no? Por tanto, de momento, yo creo que lo más interesante pues es esperar, ¿no? A que vuelva otra vez a los niveles de soporte. Luego comentábamos también Vinci, que Vinci me habíamos comentado que estaba comprada a 69.40. No, esa era la de Edison, que si podía superar Edison. Y entonces Vinci era para una posible entrada. Para una posible entrada. Bueno, ahora mismo en el caso de Vinci, aunque su tendencia es muy alcista, ¿no? Y de fondo pues se observa, ¿no? Cómo tiene cierta fortaleza. Estamos empezando a ver cómo en estos últimos máximos que se han dado en la zona de los 117, la zona de los
la zona aproximadamente de los 119, se empiezan a detectar divergencias bajistas, ¿no? Donde empezamos a ver cierta debilidad en el crecimiento de la acción. Bajo mi punto de vista, deberíamos observar muy de cerca esa zona de los 112 euros, y a partir de ahí, pues bueno, valorar cuál es la situación técnica del título y si genera algún patrón alcista, pues tomar posiciones. Pero al existir esa divergencia, existe cierto riesgo de que el valor se pueda ir de nuevo a zona de los 105 o 110 euros. Por lo tanto, ahora mismo no me parecería interesante, ¿no? Y luego, por último, hablábamos Indra de para Indra, mantener, pero no tengo precio, no nos lo da el oyente. Pues en principio yo creo que sí, yo creo que Indra se debe mantener, es una acción que se debe mantener porque además ha roto un máximo, la semana pasada cerró por encima del máximo que registró en 2011, uno de los máximos más importantes, y la tendencia de momento se mantiene pues muy sana, muy alcista, con un gran vertical, y no muestra de momento ningún tipo de debilidad o ningún tipo de nota de debilidad, ¿no? Por tanto, hay que mantenerla. Sí es cierto que, bueno, que si observamos cierta debilidad, pues quizás habría que vigilar más en el corto plazo el último nivel de soporte que nos ha dejado en la zona de los 15,64. En el caso de que estemos dentro del título y digamos, bueno, pues si planteamos una estrategia de salida del título, pues quizás esa zona de los 15,64 sería la zona donde habría que empezar a plantearse ya la salida para evitar mayores correcciones. Para entrar en estos valores, precio de entrada y stop en ACS, Robi, porque Grifols ya lo analizábamos. Oye, ACS, después del tarantantán de ayer, ¿cómo está ACS? Hoy está en bolsa recuperando un poquito, 0,7. Bueno, obviamente la sesión de ayer fue muy negativa para CS por la decisión del Tribunal Supremo sobre el tema de la P7, pero yo creo que hay que mantener la calma, ¿no? Ya ha demostrado pues ACS, ¿no?, que tiene una gran capacidad de crecimiento, que sus números son muy positivos, y además desde la parte técnica consiguió superar unos niveles máximos o unos niveles de resistencia muy importantes por encima de los 36 euros, ¿no? Por tanto, esta corrección, que de hecho, pues bueno, ya lo estuvimos comentando, creo que hace algunas sesiones, ¿no?, donde veíamos ya que después de alcanzar esa zona de los 40,90, pues empezaba a haber cierta debilidad y podría haber correcciones, pues definitivamente ayer con la noticia se cumplió pues toda esa previsión y se fue directamente a esa zona de los 35-36 euros. Esta zona es una zona potencial de entrada. Ahora bien, como la caída ha sido tan violenta, creemos que todavía pues el título debería digerir este movimiento, ¿no?, que tuvo en la sesión de ayer. Pero la zona en la que se encuentra debería ser una zona potencialmente de entrada, y la verdad que no observamos de momento ningún patrón de entrada en esta zona, pero los 35-36 euros podría ser una buena zona de entrada. Simplemente necesitamos en el corto plazo algo, una indicación, un pequeño cambio que nos dé pues ese momento de toma de posiciones. Pero la zona en la que se encuentra, a mí personalmente en el medio largo plazo me parece muy interesante para tomar posiciones y que el título pues siga creciendo. Y luego por otro lado me decías Robi, también para entrar. Robi. Robi, en principio, a mí para entrar en estos momentos no me gusta, porque también tuvo ayer en la sesión de ayer una importante caída, además una vela de absorción, una vela como solemos definir, ¿no?, total, que absorbe, digamos, el movimiento de las últimas sesiones, y creo que habría que esperar a la zona de los 55,25. Esa zona para mí sí es muy interesante porque la tendencia de fondo sigue siendo una tendencia alcista, pero digamos que necesita también digerir toda esa gran subida que ha tenido pues prácticamente desde que marcó la zona de los 47-46 euros allá por el principios del mes de noviembre, ¿no? Por tanto, después de esa grandísima subida, las correcciones podrían ser un poquito más prolongadas y podríamos ver, según la referencia que tenemos, aproximadamente la zona de los 55-56 euros. Para mí, esa zona sí sería una zona muy interesante para tomar posiciones alcistas. Dime rápido si están Allianz y Palantir para entrar. Venga, Allianz. Vamos a ver si la tengo. Allianz. Uy, espérate un momento. ¿Sector asegurador bien? Pregunta otro cliente aquí por Munich Re. Y habéis hablado mucho de ella últimamente, de Munich Re. Allianz. Vamos a ver, que no la encuentro ahora.
Allianz. ALV es el ticker en el mercado alemán. ALV. Sí, lo que pasa es que a veces no... aquí está, ya la tengo. Vale. Bueno, pues para entrar Allianz en este momento yo creo que vamos un poco tarde, ¿no? Porque superó niveles máximos importantísimos justo de prepandemia por encima de los 232 euros y ahora mismo pues nos está empezando a dar ya señales de divergencia, señales de agotamiento. Por tanto, para entrar yo creo que deberíamos esperar alguna corrección que se aproximara a la zona de los 232, 233 euros y a partir de ahí, pues bueno, valorar si se genera algún tipo de patrón al alza, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, con los últimos máximos que nos está dando, esos máximos, la zona de los 274, 247, 245, nos está dando divergencias y por tanto hay un posible agotamiento de las últimas subidas y podría generar alguna corrección mayor, ¿no? Por tanto, me iría directamente a la referencia más importante que tenemos en la zona de los 232, que para mí sí sería la zona interesante. Y luego me decías Palantir. Eso es. Ok. Nos vamos a Palantir, que bueno, que se mantiene también en una especie de rango lateralizado con una ligerísima tendencia al alza entre el nivel del soporte que tenemos en la zona de los 13,66 y la resistencia que no consiguió consolidar en la zona de los 20 y ahora mismo estamos en una zona intermedia, ¿no? Por tanto, ahora mismo para tomar posiciones no es nada interesante, ¿no? Al menos en el corto o medio plazo. Deberíamos ver al menos superaciones de los máximos anteriores por encima de los 21,50 para plantear ya una subida mayor que nos pueda llevar hasta la zona de los 28, los 29 dólares. Por lo tanto, de momento, Palantir no me parece un título que deba ser revisado ahora mismo para tomar posiciones. Antes de irnos, Microsoft, Alphabet, protagonistas de hoy. Cuentas, ¿entrarías antes? Eso es. ¿Qué hacemos? A ver, yo en el caso de Microsoft vamos tarde. Tomar posiciones ahora mismo en Microsoft creo que está muy sobrevalorado. Vamos a ver qué ocurre con la presentación de resultados. Seguramente serán pues resultados muy positivos para Microsoft. Y el problema o la duda que yo estoy teniendo con esta presentación de resultados es que estamos viendo cómo las previsiones de las presentaciones que nos dan los analistas sobre los resultados de las compañías están por debajo de los resultados que se vieron en el segundo y en el primer trimestre de 2023. Por tanto, se está haciendo, digamos, mucho caso a lo que ocurrió en el cuarto trimestre de 2022. Yo creo que lo va a superar, pero ahora mismo lo veo muy sobrecomprado al valor a Microsoft. ¿Y Alphabet? Y en cuanto a Alphabet, lo que sí me gusta mucho es que la semana pasada cerró por encima de sus máximos históricos. Entonces, si me tengo que decantar por dos, prefiero Alphabet para tomar posiciones, yo creo que para la jornada de mañana, antes que Microsoft, honestamente. Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Gracias por acompañarnos, un consultorio de bolsa más. Cuídate y a ver qué nos deparan esos resultados esta noche. Gracias. Eso es. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Qué pasaría si los niños gobernaran el mundo? Descúbrelo en familia con La idea de Gustav Holst, una opereta muy divertida y colorida, con coro de niños y niñas en vivo. Sábados y domingos por la mañana, del 27 de enero al 4 de febrero, en el Real Teatro de Retiro, el escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es. Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés. Disfruta de Punta Cana todo incluido desde 900 euros y reserva ya desde solo 15 euros. Además, sin gastos de cancelación, traslados desde tu ciudad y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. La semana pasada afrontamos la primera reunión del año del Banco Central Europeo. Esta semana todas las miradas están puestas en el Banco Central de Estados Unidos, en la Reserva Federal y en Jerome Powell, en su actuación y en su mensaje, para ver si despeja dudas sobre cuándo empezará el camino descendente de los tipos de interés y con qué ritmo bajarán los tipos este ejercicio. Hoy nos acercamos al contexto macroeconómico y a los diferentes activos para saber cómo se están comportando y cuáles de ellos ofrecen oportunidades con Álvaro Fernández Arrieta, que es corresponsable de desarrollo de negocio de Capital Group en Iberia. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, muy buenos días. Encantado de estar contigo en el programa. Bueno, esta semana reunió con la Reserva Federal de Estados Unidos. El mercado parece que ha descontado demasiadas bajadas de tipos este año y a un ritmo bastante rápido. Las cosas no van tan rápido, ¿no? Como quisiera el mercado o como quería hace un par de semanas, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que el tema de tipos, inflación y crecimiento, etcétera, está continuamente en candelero. Y no es tan obvio ni tan inmediato, ¿no? Efectivamente, yo creo que el mercado ha descontado un escenario muy benigno y el resultado de eso fue los movimientos tan exagerados, quizá en este caso al alza, que tuvo la renta fija a finales del año pasado. Descontando un escenario, pues esto, que los tipos van a empezar a bajar rápidamente, mucho. Y cuanto antes, ¿no? Había un cierto consenso en el mercado que hablaba a lo largo de este año de 6 bajadas, incluso hasta 6 bajadas de tipos. La verdad es que nosotros en Capital Group desde siempre hemos dicho que nosotros no veíamos ese escenario. Para que se produzca ese escenario, la inflación tendría que bajar mucho y muy rápidamente y nosotros no pensamos que vaya a ser así. Y nosotros ese escenario de 6 bajadas, pues nosotros pensamos que serán alrededor de 3 y normalmente serán ya más en la segunda parte del año, ¿no? Pero yo creo que lo importante es quitar un poco, ya sabes que en Capital Group somos una gestora muy de análisis y muy de pensar bien en las implicaciones que tiene cada cosa para los ahorradores. Y yo creo que lo importante no es tanto cuántas bajadas de tipo va a haber este año y cuánto van a empezar, sino cómo va a quedar luego, ¿no? Es decir, hacia dónde nos dirigimos. O sea, no pensar en las dos curvas que tenemos enfrente, sino pensar en el destino al que vamos a llegar. Y el destino al que vamos a llegar es como ha sido siempre, realmente, ¿no? Es un poco una antigua normalidad, ¿no? Por decirlo de algún modo, y es, pues vamos a ir a un escenario de tipos que van a estar, pues me da igual, vamos a poner los extremos, entre el 3,5%, 5,5%, pues durante bastante tiempo, ¿no? Y ahí los ahorradores lo que tienen que ver es, bueno, ¿y esto qué implica para mí? Pues en Capital, como digo, somos muy de analizar y hemos hecho un análisis de los últimos 50 años, prácticamente desde 1975, y hemos visto cómo se han comportado los mercados cuando los tipos han estado en ese rango, en rangos entre el 4 y el 6%. Y los datos son muy tozudos, ¿eh? Si hablamos de renta variable y nos vamos al índice americano, al S&P 500, la rentabilidad media anualizada ha sido del 10,4%. Y si nos vamos a la parte de renta fija y cogemos un índice agregado de renta fija americana, la rentabilidad media anual ha sido del 6,6%. Con lo cual, en el escenario al que vamos, que es un escenario de tipos mantenidos relativamente altos, que son normales en medias históricas,
el escenario tanto para la renta variable como para la renta fija, pues sería positivo. Claro, entonces el mensaje que tenemos que tener es que hay que estar invertido y la renta fija sigue siendo una oportunidad, porque vamos a tener tipos, como decías, entre el 3,5% y el 5,5% durante un largo tiempo. Sí, totalmente. De hecho, lo que veníamos hablando, o sea, la gente yo creo que se ha asustado un poco, digamos, porque el año pasado pues todo el mundo decía que pues la renta fija era la niña bonita, y tuvimos un año en el que bueno, el mercado pues una vez más nos demostró que no se puede estar, o no se debe intentar estar anticipándose al mercado y predecir cuándo va a ser el momento de entrada, porque a lo largo del año pues la renta fija sufre diferentes vaivenes. Hubo gente que ya con lo que veníamos del año pasado pues incluso claudicó y dijo, bueno, mira, llevo ya un depósito y ya está. Y luego tuvimos los 2 últimos meses del año, pues han sido prácticamente los mejores meses de renta fija de los últimos 50 años. Pero si quitamos eso, ¿y ahora qué está pasando? Pues ahora estamos un poco, quizá a lo largo de este mes de enero, pues un poco quizá corrigiendo un poco este exceso. Pero si nos vamos a 6, 8 meses anteriores, el escenario es el mismo. Es decir, la oportunidad de renta fija es una oportunidad que hacía muchísimo tiempo que no veíamos. Y con el escenario de que si algo ha cambiado es, antes pues hace 6, 8 meses teníamos un cupón de entrada muy atractivo, es decir, la renta fija volvía a pagar, y ahora tenemos cupones bastante similares con una diferencia importante, y es que antes teníamos, por hacerlo simplificando mucho para que la gente lo entienda, si antes teníamos un cupón que pagaba el 5, pero tenía una inflación que estaba muy cercana al 5, mi tipo de interés real era muy bajo o casi cero. Ahora la diferencia es que si seguimos teniendo ese cupón relativamente cercano al 5, la diferencia es que la inflación ha bajado, estamos en inflaciones en torno al 3 y poco, con lo cual ahí estoy obteniendo un diferencial de ese 2%, ¿no? Si analizamos un poco y en Capital lo hemos hecho, ¿no? Pues cuáles son, en función de los puntos de entrada actuales, y podemos coger el activo que quieras, ¿sabes? Desde renta fija, grado de inversión, a irnos a renta fija de mercados emergentes. Hay un cálculo bastante fiable, histórico, que es que el punto de entrada actual, es decir, los cupones actuales, son un buen proxy, una buena medida de cuál puede ser la rentabilidad anualizada los siguientes 5 años. Y si nos vamos a los números actuales, y nos vamos, por ejemplo, a renta fija de grado de inversión, la de más alta calidad en Estados Unidos, que estamos en cupones alrededor de ese 5,5%, lo que te dice es que la rentabilidad media anualizada desde hace 50 años, los siguientes 5 años con este nivel de entrada, ha estado en torno al 6,5%. ¿Vale? Con lo cual eso te da un poco la medida. Y volviendo con el tema de no intentar anticipar y entrar en el mejor momento, lo que sí que hay un cierto consenso, y todo el mundo está prácticamente de acuerdo, es que ya estamos al final del ciclo de subida de tipos, y como tú dices al principio ahora, los bancos centrales están ya pensando cuándo lo van a bajar. Esa es la idea, ¿no? Pues está bastante claro que ya hemos llegado a ese pico de subida de tipos. Si analizamos qué es lo que ha pasado en el mercado desde la última subida de tipos históricamente, pues volvemos a lo mismo. Y si vamos a los escenarios de renta fija, la rentabilidad anual el año después de la última subida de tipos ha sido del 10,1%, y si nos vamos a esa rentabilidad anualizada después de la última subida de tipos a 5 años, ha sido del 7%. Con lo cual, pues es importante que no nos dejemos engañar un poco por los pequeños baches de la carretera, sino que veamos hacia dónde vamos, y el destino hacia dónde vamos pues es bastante bueno. En este escenario, ¿le damos un hueco a esa cartera a lo que es renta fija emergente? Pues sí le damos un hueco, teniendo un poco en cuenta que evidentemente cuando más nos adentremos en el espectro, avancemos en el espectro de renta fija en cuanto a nivel de rentabilidad esperada, también la volatilidad es algo mayor, ¿no? Si nos vamos a ese número que te decía antes del proxy de lo que supone los cupones actuales, cuánto puede ser la rentabilidad anualizada los siguientes 5 años, que te decía del 5 al 6,5 en renta fija en investment grade americana. Si nos vamos, por ejemplo, a la otra parte del espectro y cogemos la renta fija emergente en dólar, es decir, no la renta fija emergente en divisa, que sería un poco más volátil todavía, pues estamos hablando de números de niveles de entrada actuales de entre el 8 y el 9%, pues volvemos a lo mismo. La rentabilidad, el mercado y la historia estructura en esto te dice que los últimos, el análisis de los últimos años,
esa rentabilidad media anualizada a futuro estaría alrededor también del 8%, con lo cual es bastante similar al tema del próxima entrada. La diferencia con los mercados emergentes es que es verdad que pues las subidas de tipos en Estados Unidos y la fortaleza del dólar pues no les ha beneficiado demasiado, ¿no? Ahí lo que es importante es diferenciar bastante. Volvemos siempre a hablar de gestión activa. Hemos visto, sobre todo se ha acelerado en los últimos 4 o 5 años, una diferenciación bastante importante entre cómo afecta esta subida de tipos en Estados Unidos y fortaleza del dólar a los diferentes países, ¿no? Y vemos que los países un poco más desarrollados o los mercados emergentes principales se ven cada vez mucho menos afectados por este tipo de cosas, ¿no? Porque además han sido mercados tipo Brasil o México, que lo que han hecho han empezado a subir tipos de manera anterior a nosotros, a los mercados desarrollados, a Estados Unidos y a Europa, con lo cual han controlado más la inflación, con lo cual ahora están empezando a hacer ese escenario ya de bajadas de tipos que tenemos que acometer aquí ahora. Si vamos a los mercados frontera, eso varía un poco, eso es un poco ya diferente, ¿no? Con lo cual ahí es muy importante el confiar en un buen fondo de gestión activa, que sean los gestores los que decidan en qué mercados emergentes hay que estar. Cuando hablamos de emergentes, ¿en divisa fuerte o en divisa local? Pues el divisa local lo que pasa es que pues eso te aporta más volatilidad, quizá con el escenario en el que estamos hablando ahora y entendiendo pues un poco el perfil medio del ahorrador, teniendo claro que el dólar va aparentemente, pues las perspectivas es con tipos largos durante más tiempo en Estados Unidos, pues vemos una cierta fortaleza del dólar un poco estratégica, un poco táctica, ¿no? Durante los siguientes meses, pues eso es verdad que a las divisas emergentes les afecta un poco más, ¿no? Con lo cual quizás seríamos más partidarios un poco de mantener renta fija emergente en dólares, que es una divisa fuerte, porque quizás no sea necesario que muchos de los ahorradores asuman el riesgo de la volatilidad de las divisas. Bueno, tenemos crédito de alta calidad, tenemos deuda emergente y luego está el high yield. Y aquí estoy encontrando pues visiones un poco diferentes. Hay muchas casas que dicen no, high yield no compensa el binomio riesgo-rentabilidad, porque hay que tener en cuenta que ese riesgo puede aumentar por el impago de algunos de los emisores, debido a que vamos a entrar en un momento de desaceleración fuerte o recesión suave económica. Y hay otros que me comentan, bueno, es que aunque haya impagos, nunca vamos a llegar al nivel de la anterior crisis, porque en esta la solvencia y la robustez de las empresas es mucho mayor. ¿Compensa el high yield en este entorno? Pues volvemos un poco a lo mismo de antes. Compensa. La verdad es que la parte del high yield lo que nos ofrece, desde luego, es una generación de rentas. Si pensamos es exactamente los mismos argumentos que son 100% válidos que tú has dicho, que te decían ahora sobre por qué no invertir en high yield, exactamente los mismos los podríamos haber dicho y los habremos oído el 1 de enero del año pasado. Es decir, pues que entramos en un escenario recesivo, que entonces los impagos van a aumentar. Y el high yield ha sido o fue prácticamente el mejor activo de renta fija el año pasado, ¿no? Con lo cual, la parte de high yield que nos aporta, nos tiene que aportar la parte de generación de rentas, ¿no? Es verdad que hay que empezar a evitar pues ciertas compañías, ¿no? Y ahí el análisis y los más de 200 analistas que tenemos en Capital Group por el mundo analizando y viendo compañías es donde más aporta, ¿no? Entonces, pues hay que intentar evitar ese tipo de compañías con niveles de endeudamiento más altos, ¿no? Que son las que más pueden sufrir. En cualquier caso, en la parte de necesidades de refinanciación de las compañías que están endeudadas, muchas de ellas la gente está muy preocupada por eso. La mayoría de las compañías que tienen que refinanciar su deuda no lo tienen que hacer hasta dentro de 2 años, hasta 2026 o por ahí, ¿no? Con lo cual ese riesgo no lo tenemos tan cercano. Y es verdad que la gente empieza a preocuparse un poco por las tasas porque repunten las tasas de impago. Pero bueno, incluso los escenarios más pesimistas hablan de tasas de impago en torno al 4 o 5%, ¿no? Eso te dice que todavía hay
pues muchísimas oportunidades para los gestores de gestión activa. Y nosotros ahí pues seguimos encontrando oportunidades en compañías, en compañías poco endeudadas, en compañías, pues no sé, compañías tecnológicas que tienen ingresos recurrentes. Y sí que es verdad que la parte más de menor rating dentro de high yield es la que requiere un análisis un poco más detallado, un poco más complicado, ¿no? Con lo cual, pues high yield también, pero teniendo en cuenta que va a ser un año más volátil y que según nos movamos en el espectro de renta fija de los ahorradores de renta fija grado de inversión, renta fija del tesoro, grado de inversión, high yield o renta fija emergente, pues evidentemente la volatilidad será mayor, pero también será mayor la rentabilidad esperada. Pues para terminar, un titular de cierre, un mensaje que nos deba acompañar a lo largo de todos estos meses cuando nos acerquemos al activo de renta fija. ¿Con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con, yo creo que y ha sido un buen ejemplo el año pasado, lo importante no es acertar cuándo invertir, sino lo importante es estar invertido y dónde estar invertido. Estar invertido y seleccionar bien el activo a invertir. Muchísimas gracias, Álvaro Fernández Arrieta desde Capital Group. Un auténtico placer, cuídate y a por el martes. Un abrazo, adiós. Muchísimas gracias, Susana. Buenas semana a todos. En Arkia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arkia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arkia.es y oficinas de Arkia Banca. El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es/disrupción. Invertir conlleva riesgos. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Consultorio de fondos. Se lo hemos contado esta mañana. Las gestoras de activos globales administran un patrimonio de 265.000 millones de euros en España. Se trata de un negocio boyante que ha crecido de manera exponencial desde los 65.000 millones de euros en activos que gestionaban hace solo una década. Sin embargo, en los dos últimos ejercicios hemos visto que los grupos internacionales han sufrido reembolsos que se suman a los protagonizados pues en la recta final son en conjunto 2022 y 2023. Ahí los partícipes han sacado en total unos 2.000 millones de euros. Sin embargo, frente a los reembolsos de las gestoras internacionales en España, las entidades con pasaporte español han captado más de 18.360 millones de euros. ¿Por qué? Pues sobre todo por el boom de ventas de productos ultraconservadores que han protagonizado en los dos últimos ejercicios. Me acompaña Félix González, que es socio director general de Capitalia Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días. Hemos optado por invertir en productos ultraconservadores. Esto entiendo que son sobre todo monetarios, ¿no? ¿Es ahí donde está yendo el dinero en momentos de turbulencias en los mercados o de poca visibilidad? Bueno, eso con carácter general así es, pero también hemos visto durante estos últimos trimestres una comercialización muy activa por parte de las entidades gestoras españolas, de los bancos españoles, en favor de productos de renta fija, ¿no? Aprovechando la subida que se ha producido en los tipos de interés de mercado, coincidiendo, ¿no?, con el proceso de normalización monetaria por parte de los bancos centrales, y el hecho de que obviamente las entidades españolas pues en España tengan una mayor capilaridad, ¿no?, y una mayor potencia comercial que las gestoras internacionales, que al fin y al cabo recordemos que necesitan a las propias entidades
españolas para comercializar sus productos a través de sus redes, pues es lo que explicaría, ¿no?, ese comportamiento divergente entre lo que es la evolución de la captación de fondos por parte de las gestoras internacionales y las propias gestoras o los bancos nacionales. Vale. ¿Crees que los productos conservadores van a seguir atrayendo capital durante todo este ejercicio? ¿Cómo escoger bien un producto conservador? Bueno, yo creo que va a ser un ejercicio complicado en el sentido de que no va a ser lineal, ¿no? Ya llevamos bastantes años en que no tenemos un comportamiento claramente lineal durante todo el ejercicio de un mercado determinado, ¿no? Yo creo que en estos momentos el mercado de renta variable, las bolsas están en una tendencia alcista, siquiera al corto plazo, el mercado quiere seguir subiendo, pero también es cierto que esta tendencia alcista, sobre todo en los grandes índices, en Estados Unidos especialmente, está bastante excedida, ¿no? Con lo cual también podríamos ver en un futuro relativamente próximo siquiera una rotación, ¿no?, a nivel sectorial, incluso a nivel de mercados, en favor de aquellos sectores, aquellas compañías y aquellos mercados que se han quedado un poquito más retrasados. Hace 15 días nosotros lo veíamos claro, veíamos claro el relativo Europa-Estados Unidos, que está funcionando bien, es decir, la bolsa europea lo ha hecho mejor en las 2 últimas semanas que la bolsa norteamericana, que está ahí en una fase de corto plazo de consolidación, e incluso podemos ver también un relativo favorable, si la Reserva Federal lo permite, después de la reunión que termina mañana y que empieza hoy, una rotación, decía, favorable hacia compañías medianas y pequeñas norteamericanas, en detrimento de las compañías de gran capitalización, ¿no? Que además, recordemos también para nuestros oyentes que esta semana es una semana clave, ¿no?, para estas compañías, porque de las 7 grandes, ¿no?, que han venido tirando de los índices americanos en los últimos trimestres, van a publicar resultados 4, empezando hoy con Microsoft y Alphabet, y luego el jueves con Amazon y la otra no me acuerdo cuál era, Meta, perdón, Amazon y Meta, sí, ¿no? Entonces, va a ser una semana crítica en este sentido por los resultados de estas empresas grandes, y también, como decía, entre medias, entre hoy y el jueves, precisamente, mañana la decisión de la Reserva Federal y la publicación y la rueda de prensa posterior del presidente, donde veremos un poco cuáles son sus perspectivas de cara a los próximos meses y, sobre todo, en qué medida puede afectar a las previsiones que el mercado tiene de que la Reserva Federal y también el Banco Central Europeo, pero especialmente ahora la Reserva Federal, pueda empezar a bajar tipos en su próxima reunión del mes de marzo. Voy a ir con los oyentes, aunque podemos luego desgranar algunas de estas cosas que me has dicho. Recuerdo los teléfonos para que nos llamen. 915331851 es el teléfono directo, o si lo prefiere, 609 22 47 16. Un teléfono al que pueden mandar sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. Quedan 17 minutos para las 11. Voy a ir con las primeras llamadas porque tengo yo alguna consulta ya por WhatsApp. Adelante. Buenos días para el consultorio de fondos. Soy Manuel desde Cantabria. A ver qué me pueden decir de mi cartera de fondos para este año 2024. Yo tengo el Pinco Income, Invesco Global Consumer Trend, el Megatendencias de Bankinter, Asia Opportunity, Acatis Gain Value y el JP Morgan Global Income. A ver qué me pueden decir de todos estos fondos para este año. Muchas gracias. ¿Qué te parece la cartera? Bueno, vamos a ver, primero obviamente no conozco ni el perfil de riesgo ni el conocimiento de nuestro oyente ni tampoco la estructura, ¿no? Porque nos habla solo de los nombres, pero no del peso de los diferentes fondos. Todos los fondos que comenta son buenos fondos, son fondos de calidad y son fondos a tener en cuenta de cara a construir una cartera de cara al medio y largo plazo, ¿no? Lo que más me chirría ahí en este sentido, yo es lo que un poco venía diciendo anteriormente, ¿no? Es, y por si sirve también a nuestros oyentes, ¿no? Yo no tendría una cartera este año, no creo que sea un año para tener una cartera estática. Creo que es un año para tener una cartera gestionada de forma muy, muy activa, subiendo y bajando el riesgo y también moviendo ese riesgo de renta fija, renta variable, en función de cómo vayan evolucionando las circunstancias de mercado, porque creo que vamos a tener un mercado muy cambiante a lo largo del ejercicio, ¿no? Entonces, en principio los fondos que tiene, pues me parecen bien, y en el entorno en el que estamos ahora mismo de mercado, en estos momentos, ¿no? Pues el tener un sesgo hacia grandes compañías con sesgo a consumo en Estados Unidos que sigue aguantando bastante bien. Los dos fondos de renta fija que comentaba, el Global Income, también funcionan
también funcionan bastante bien. Incluso el value que tiene para Europa, por ese retardo, ¿no?, que comentábamos del mercado europeo frente al mercado americano, pues también podría funcionar bastante bien. Es decir, en conjunto, sin ver los pesos, no es una cartera que me disguste, pero sí que creo que ese planteamiento inicial de nuestro oyente, es decir, una cartera para el año 2024, yo no creo que exista ahora mismo una cartera óptima para el año 2024, creo que el año 2024 es un año para navegarlo día a día, en función, como digo, de esas circunstancias cambiantes de mercado que creo que vamos a tener a lo largo de los próximos meses. Vale, tengo otra consulta sobre ETFs, vamos. Muy buenos días. Tenía una consulta sobre en qué empezar a invertir ahora, porque tengo algo extra y me gustaría ampliar la cartera. He pensado que, bueno, con los escenarios de este año, todo el mundo está bastante tenso, apostar por el consumo básico. Me gustaría saber algún ETF sobre el consumo básico que piense que puede ir bien. Muchas gracias y un saludo desde Madrid. ETF sobre el consumo básico. Bueno, a ver, cualquiera de los iShares en la gama de iShares o en Lixor, hay, y además no solo para consumo básico en general, siempre que busquemos alguna tendencia o algún sector, en estas dos casas, tanto en iShares como en Lixor, vamos a encontrar un ETF que si no se ajusta exactamente va a estar muy próximo, ¿no? Entonces, eso con carácter general y también para el caso concreto que nos comentan, ¿no? Y además, en este entorno de mercado en el que estábamos, si me permites también, Susana, apuntar que hasta que el mercado consolide una tendencia clara de medio plazo, y todavía no lo ha hecho, una forma muy, muy eficiente de aprovechar estos movimientos tendenciales más cortos, cuando hablo de cortos no hablo de días, sino incluso de semanas o incluso de unos pocos meses, pues por eficiencia operativa y también por precio, los ETFs con carácter general pueden ser un instrumento bastante interesante a tener en cuenta, siempre y cuando sean ETFs suficientemente líquidos, suficientemente grandes y bueno, que lo vigilemos, ¿no? Que vigilemos un poco la evolución del mercado, porque como nuestros oyentes ya saben seguramente, pues el ETF está ligado en su comportamiento al índice en el que o al sector o al segmento al que están referenciados, ¿no? Y luego ya a medida que se vaya consolidando esas tendencias a medio y largo plazo, o a medida que vayamos incrementando el riesgo de cartera, pues ir pasando parte de ese riesgo hacia fondos de una gestión más activa, ¿no? Que se busque un poco más pues en lo que es el comportamiento, digamos, diferenciado, ¿no? Dentro de cada mercado, dentro de cada sector, por compañías, ¿no? Pero en esta primera fase en la que estamos, yo creo que los ETFs, salvo que haya algún tipo de restricción fiscal, porque como sabemos, los ETFs a nivel fiscal se comportan como una acción, no como un fondo de inversión, aunque tengan estructura de fondo. Como digo, salvo que hubiera un problema fiscal, que tengamos plusvalías históricas acumuladas en una posición en fondo y por tanto no nos interese vender ese fondo, sino traspasarlo, pues puede ser un instrumento muy, muy ágil, ¿no? Para moverte muy rápido, ¿no? Que nos permite, pues a nosotros nos permite prácticamente pasar de un porcentaje de inversión en renta variable del 0% o cerca de estar nulos en renta variable a llegar a posiciones de inversión del 60-70% en cuestión de minutos, ¿no? Por esa agilidad y por esos menores costes asociados. Muy bien. Mira, voy con otra de las consultas que me llega a través del WhatsApp y me dice uno de los oyentes: buenos días, Capital Intereconomía. Para entrar en este momento, ¿cómo ve el fondo AXA World Euro Credit Total Return? ¿O me puede dar algún otro de renta fija de medio plazo? A ver, vamos a ver, ese fondo no está entre nuestros preferidos, no. Y luego hemos comentado en otras ocasiones que si la economía europea se sigue desacelerando como estamos viendo, aunque de momento lo está haciendo de forma bastante contenida, con alguna excepción, como puede ser por ejemplo el caso de Alemania, todavía queda una segunda fase del ajuste en los mercados de renta fija, no por el efecto base, es decir, por la sensibilidad a la evolución de los tipos de interés, que posiblemente vamos a ver bajadas de tipos de interés este año por parte de los bancos centrales, aunque no tanto quizás como los mercados están descontando, pero algún ajuste a la baja sí que creemos que podríamos ver. Pero decía que queda una segunda ronda de ajuste, que es por el lado de la prima de riesgo, por los spreads, ¿no? Por la ampliación de la prima de riesgo de la renta fija corporativa, es decir, la renta fija emitida por las empresas con relación a la deuda pública, ¿no? Entonces, este fondo concretamente de AXA es un fondo que tiene sensibilidad al riesgo de crédito y, por tanto, yo de momento no lo incorporaría a cartera, ¿no?
quizás en los próximos días o en las próximas semanas, cuando veamos un poco en qué medida esas expectativas de bajada de tipos por parte de los bancos centrales que descuenta el mercado puedan verse o no confirmadas. Yo creo que no se van a ver confirmadas, pero tampoco creo que se vayan a ver completamente defraudadas. Lo que creo es que el calendario se va a ir dilatando en el tiempo. Sí que podríamos tener alguna oportunidad para comprar renta fija o más pegada a la deuda pública, o sea, deuda pública, ¿no? Y fundamentalmente la de corto plazo, ¿no? Que es la que va a registrar beneficiarse más, ¿no? De esa bajada de los tipos de interés, ¿no? de la deuda pública. No compraría ahora mismo renta fija corporativa y desde luego en estos precios todavía no compraría de momento deuda pública a largo plazo. Estaría hablando, por ejemplo, del Bund alemán a 10 años o del Treasury americano a 10 años, ¿no? Estaría preparado para tomar alguna posición, como digo, alargando, digamos, la duración en los tramos más largos de la deuda pública, ¿no? De momento tampoco lo haría ahora porque, por ejemplo, las letras a año o 9 meses en Alemania, en Italia o en España están pagando por encima de 2-3 años, ¿no? De la deuda pública a 2-3 años. Claro, y tú decías, yo escogería otro producto. ¿Cuál vehículo escogerías tú para renta fija? Lo que comentaba, en estos momentos me centraría sobre todo, todavía hay posibilidad de sacar un plus de rentabilidad. Estamos hablando de rentabilidades en torno al 3,55 aproximadamente en el plazo entre el 9 y el 12 meses de la deuda pública italiana y alemana, por ejemplo, que son dos tesoros que a mí personalmente me gustan más que el español en estos momentos. Y, por ejemplo, ¿hay vehículos de inversión o casas que sean buenas en renta fija gubernamental? Bueno, hay muchas, ¿no? Pues las que hemos comentado antes, pues Invesco, ¿no? Hemos visto antes, en Blue Bay, por ejemplo, de PAM, ¿no? Por ejemplo, el fondo de PAM Invest Bond, pues que es también deuda pública de la Unión Europea, pues cualquiera de estos fondos es bueno. Pero ya digo que en estos momentos, si pudiéramos invertir de forma directa, con precios bajos, por ejemplo, hacerlo a través de la página del Tesoro directamente, que no nos quiten ninguna comisión los bancos, que se suelen quedar con bastante parte de la rentabilidad, pero si lo hacemos a través del Tesoro directamente o con un asesor financiero independiente, como podemos ser nosotros o cualquier otro de los que están registrados en CNMV, que se puedan llevar nuestros clientes se puedan llevar la totalidad de la rentabilidad que dan las letras, porque irnos ahora a un fondo que nos va a dar un 2 y pico, cuando en letras directamente, sin riesgo prácticamente, podemos sacar por encima del 3,5 todavía. Mira, otro de los oyentes nos pregunta por otra estrategia de renta fija. Es el DNCA Alpha Bonds. Esto, si no recuerdo mal, es una gestora muy especializada en renta fija nórdica, ¿verdad? Bueno, no solo en nórdicas, hacen este fondo concreto hace una gestión activa de retorno absoluto. Se pueden poner largos y cortos en bonos a nivel global, fundamentalmente de deuda pública, y es un fondo además que nosotros tenemos en cartera, que está en nuestra focus list y que a nosotros nos gusta mucho. Ese fondo me gusta y sí que lo tendría en cartera ahora mismo. Vale. Y luego, por la parte de renta variable, ¿qué incorporarías de renta variable? Bueno, nosotros ahora mismo con el giro alcista que hizo el mercado hace algunas semanas compramos un poco de todo. Tenemos S&P 500 ahora, tenemos Nasdaq y tenemos Eurostoxx 50 y estamos pendientes de ver si se produce esa rotación en estos próximos días para descargar a lo mejor un poquito en la parte de las big caps, de las grandes compañías de alta capitalización y darle un poco de peso y entrada en cartera a compañías de media y pequeña capitalización en Estados Unidos, o sea, compañías que forman parte del Russell 2000. Si tuviéramos que entrar ahí a través de fondos, que nosotros no lo haríamos ahora, lo haríamos a través de ETFs, como he comentado antes, o incluso de derivados, pero, por ejemplo, para nuestros oyentes en esta línea, si el mercado rotara hacia ahí, entraríamos en el Cedar Middle American Smaller Companies. Ese es un muy buen fondo de compañías de mediana y pequeña capitalización norteamericanas. ¿Mejor norteamericanas que europeas? Sí, de momento sí. Yo de momento estaría, por lo que he comentado antes, por el riesgo cíclico que tenemos en términos de crecimiento, que si se confirmara en Europa, lo sufrirían con mayor intensidad las pequeñas compañías que tienen menos margen para internacionalizarse y más sensibilidad a lo que es el ciclo doméstico europeo que las grandes big caps europeas. Yo de momento seguiría en big caps europeas por este lado. Muy bien. Pues ahí tenemos unas cuantas ideas de inversión y consejos. Félix González, socio director general de Capitales Familiares AFI. Gracias, cuídate, un abrazo. Gracias, Susana. Cuidados, un abrazo muy fuerte. Boletín informativo y regresamos. Tenemos el espacio dedicado al hidrógeno y antes entrevista en Desayunos Capital a la nueva presidenta de UNESPA, la patronal del sector asegurador. Mirenchu del Valle estará aquí en Capital Intereconomía.
En la vida a veces nos ponemos a buscar cosas que mira que son complicadas. Por ejemplo, que nos hagan siempre la cama o que nos regale más flores. Pero menos mal que están las rebajas del Corte Inglés, porque ahí todos siempre encontramos lo que buscamos. Sin ir más lejos, en belleza tienes un 40% de descuento en el doble serum ojos de Clarins o también Renergy triple serum de Lancôme con el 40% de descuento. En moda mujer hay vestidos con el 50% de descuento en Tintoretto, Woman, el Corte Inglés y Coachel. Y jersey de tricot a 25,99 € en Woman, el Corte Inglés y en Sater Cotton. Además, te lo llevamos a casa en menos de 2 horas con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, en la web o en la app del Corte Inglés. Descárgate nuestra app y verás también cómo siempre encuentras lo que buscas. Recuerda, del 7 de enero al 29 de febrero lo tienes todo ello en las rebajas del Corte Inglés. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. La cultura tiene fuerza en Radio Intereconomía y es algo que Paula Pérez Salazar